Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Estamos en su programa, Reflexiones Cristianas, un espacio que tenemos ya por muchos años en nuestras redes sociales. Y ya entrando ya en el mes de octubre, que se celebra un año más de la Reforma, quisiera compartir con ustedes una secuencia de estudios que voy a estar compartiendo durante este mes, pero quiero iniciar hoy día una serie, una introducción, ¿cierto?, a este tema tan importante como es la doctrina reformada y particularmente lo que tiene que ver con las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Pero quiero empezar primero diciendo que las doctrinas de la gracia, llamadas por algunos las doctrinas calvinistas, pero no lo son, llamadas por algunos el tulip, ¿cierto? Pero más que estos conceptos que de una u otra manera pueden generar en usted algún grado de molestia, y tildar a aquellos que de una u otra manera hemos abrazado estas doctrinas que son elementales, puede generar algún grado de molestia, porque sin conocerlas creemos que las doctrinas de la gracia están arraigadas en el Evangelio, están arraigadas en la fe cristiana de los primeros siglos. Quiero comenzar tocando el consejo del apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Pablo le dice a Timoteo: y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense que el apóstol Pablo comprendió bien la doctrina del Evangelio y su tendencia natural a influir en la vida de los hombres. Y Pablo se preocupó mucho por el honor y el crédito del Evangelio, ¿cierto?, de Cristo, indudablemente para la conducta de los que profesaban la fe, que fuera como es debido, ¿cierto? Y para que en todas las cosas adornaran la doctrina de Dios, que era, cierto, su Salvador. Estaba Pablo muy deseoso de instruir a los hombres de las capacidades más modestas y en la situación más baja de la vida como siervos de Cristo, para que se comportaran, ¿cierto?, de manera agradable con su amo, que era Cristo, ¿cierto? Y este capítulo de 1 Timoteo, el capítulo 1:3, verso 1, dice: para que el hombre de Dios y su doctrina no fueran blasfemados, ¿cierto? Por lo tanto, en esos primeros versículos del capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, Pablo encarga, ¿cierto?, a su hijo en la fe, que indudablemente era Timoteo, que esto enseña y exhorta a los hombres a cumplir con su deber. Y añade el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe al respecto. ¿Y a qué se refería Pablo con esto? Indicando, creo yo, claramente que las palabras de Cristo, ¿cierto?, o las sanas doctrinas del Evangelio concuerdan perfectamente con la piedad práctica, y que una vida y una conducta licenciosa son muy desagradables para esta vida práctica. Por lo tanto, mi punto de vista al leer el Evangelio de la gracia y querer compartirlo con ustedes en esta secuencia de videos que voy a realizar, es sencillo, es reivindicar la doctrina de la gracia, básicamente del cargo de libertinaje, y demostrar, ¿cierto?, que es una doctrina piadosa. Como Pablo le dice, que se comporte piadosamente conforme a la doctrina, y que
y que de una otra manera propende a la edificación piadosa del creyente, o que es, como se expresa en el texto, ¿cierto? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que, mis estimados hermanos, trataremos en lo posible de que esto se vaya realizando de manera tal que ustedes puedan dejar preguntas al respecto. ¿Y por qué digo que las doctrinas de la gracia es conforme la piedad? Bueno, intentaré explicar lo que es necesario en la proposición, que la doctrina de la gracia es conforme la piedad. Por la doctrina de la gracia, para aquellos que no la conocen, me refiero a un sistema de verdades evangélicas que comúnmente, como decía al principio, son llamadas calvinistas o con la sigla de TULIP. Es decir, primero que Dios ha amado, lo primero, que Dios ha amado desde toda la eternidad a algunos de la raza humana y los ha elegido para la salvación eterna por Jesucristo. Pablo lo declara muy enfáticamente en Efesios capítulo 1 y 4. Efesios capítulo número 1, los versos 4 y 5, que señala que Jesucristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y el versículo 5 dice, por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Dios ha amado, como decía, desde toda la eternidad a algunos de la raza humana y los ha elegido para la salvación eterna, ¿cierto? Por Jesucristo, ¿cierto? Y que Cristo ha hecho un pacto de gracia con su Hijo a favor de los elegidos, que es el famoso pacto de redención, que es, por lo tanto, absoluto e incondicional, y que Cristo, en la plenitud de los tiempos, asumió la naturaleza humana, sufrió y murió para redimir a un pueblo especial y particular para sí mismo, que al cargar con sus pecados y con todo el castigo que les corresponde, ha dado plena satisfacción a la justicia de Dios, que la justificación de un pecador ante Dios solo es posible por la justicia de Cristo que le ha sido imputada a ese creyente, sin considerar, por lo tanto, alguna de las obras realizadas por este creyente, que el perdón de pecados solo es por la gracia de Cristo y por su causa, según las riquezas de su gracia, que Dios no ve ningún pecado en sus justificados y perdonados para condenarlos por esos pecados, que la regeneración del creyente y su conversión son por la poderosa y eficaz gracia de Dios solamente, y que los que son efectivamente llamados por la gracia perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvados. Bueno, esta es la doctrina de la Biblia, estas son las doctrinas de la gracia, de la Escritura, y es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, como Pablo lo dice ahí en 2 Timoteo 3:16. Bueno, para explicar y establecer y defender esta doctrina, Pablo, ¿cierto?, tiene que hacer énfasis en que este proceso que yo les comenté, llamada las doctrinas de la gracia, están inspiradas por Dios. Amados hermanos, esta es la doctrina indudablemente la doctrina de Cristo, sin lugar a dudas, ¿cierto? Por lo tanto, decía que esta es sin duda la doctrina de Cristo, la cual, ¿cierto?, si un hombre no trae consigo y que pretende ser un predicador del Evangelio, no debe ser recibido, ni le digáis bienvenido, como dice 2 de Juan 1:10. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si alguien trae una doctrina distinta
a las doctrinas de la gracia, enfatizando la figura del hombre sobre Dios, ¿cierto? El apóstol San Juan en su segunda carta nos señala que no debemos recibir bien a ese personaje, a ese predicador. Bueno, esta es la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Que sin lugar a duda predicaron en el libro de los Hechos y que debemos de una u otra manera seguir y cumplir con absoluta firmeza, y está comprendida sumarialmente en esa excelente cadena de verdades, como lo señala Romanos capítulo 8, de los versos 29 al 30, y que leo textualmente de estos apuntes que tengo acá encima de mi escritorio. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Pablo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué interesante texto que de una u otra manera afirma estas doctrinas elementales llamadas, ¿cierto?, por los teólogos, las doctrinas de la gracia. Ahora, por piedad, no entiendo ninguna gracia en particular, ni el ejercicio de la misma, lo cual, amados hermanos, parece ser el sentido del apóstol cuando dice ahí en 2 Pedro 1, de los versos 6 y 7, que añade a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Bueno, Pedro de una otra manera, nos dice que a esa paciencia debemos añadir piedad, y a la piedad afecto fraternal. Ni toda la religión interna solamente, aunque esa es la parte primordial y principal de la piedad. Y es lo que el escritor inspirado, ¿cierto?, quiere decir cuando observa, Pablo, cuando observa en 1 Timoteo 4:8, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Bueno, por ella entiendo toda la religión práctica, tanto externa como interna, el ejercicio de toda la gracia y el cumplimiento de todo deber, que es lo que el apóstol designa cuando concluye ahí en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Haciendo presente que las doctrinas de la gracia deben llevar al creyente a vivir una vida piadosa. A la paciencia debe agregar piedad, a la piedad afecto fraternal. Por lo tanto, por ser la doctrina de la gracia una doctrina piadosa principalmente, o una doctrina conforme a la piedad, quiero decir, amados hermanos y hermanas, que la piedad es la vida y el alma misma de esta doctrina, que recorre cada parte de ella y es respirada por ella, que es la verdad que es según la piedad, nos dice Tito 1:1, que hay una perfecta armonía y acuerdo entre ellas, el ministerio de Cristo, de su persona y la gracia, siendo el gran misterio de la piedad, y que nada enseña y compromete más poderosamente y eficazmente a los hombres a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice Tito en el capítulo número 2, los versos 11 y 12. Ahora, que la doctrina de la gracia de Dios, que trae las nuevas de la salvación gratuita e incondicionalmente por Jesucristo. Entonces, esta es podríamos llamar el ABC del Evangelio. El ABC del Evangelio. Las doctrinas de la gracia son, por lo tanto, lo esencial en la vida de todo creyente. El entender que nosotros, de una u otra manera, no tenemos nada que ofrecer a Dios, y que Dios ofreció todo, ¿cierto?, entregando a su Hijo, permitiendo que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, enviara a su Hijo a
a morar, ¿cierto?, en un vientre materno, de tal manera que en su ministerio terrenal Cristo se ofreció voluntariamente, y estando en la cruz diciendo tetelestai, es decir, consumado es, ¿cierto?, se consuma, ¿cierto?, este propósito eterno, este pacto de gracia, y se culmina ahí en la cruz, y este pacto de redención que Dios el Padre hace con su Hijo se culmina ahí en la cruz. Por lo tanto, amados hermanos, creo que como primera cosa, y entendiendo que esta es la introducción a los temas que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie que vamos a realizar sobre las doctrinas de la gracia, quisiera, ¿cierto?, ya, y como para ir finalizando, la importancia, ¿cierto?, que conlleva, ¿cierto?, estas doctrinas que son, de una u otra manera, creo yo que son elementales, ¿cierto?, que usted pueda ir entendiendo cada una de ellas, porque esto es el esencial en el Evangelio de Jesucristo. Así que yo espero en Dios que podamos ir desarrollando de manera provechosa este estudio y considerar de una otra manera estas doctrinas que, quiero repetir, la depravación total del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre, debido a la caída y después de ella, es un ser totalmente depravado o corrupto, es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación, ¿cierto? Nos dice las Escrituras. El punto de vista, ¿cierto?, opuesto es que, el punto de vista más opuesto a las doctrinas de la gracia, nace, ¿cierto?, ahí con Pelagio en el siglo III. Tal vez nos vamos a desarrollar un poquito más la próxima clase o el próximo video, y que asume, ¿cierto?, los discípulos de Jacobo Arminio, ¿cierto?, en el Sínodo de Dort, diciendo que el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse y creer el Evangelio. Debe, por consiguiente, ser capaz de hacerlo, pero en el fondo, la doctrina de la gracia, o el primer punto de estas doctrinas, que señalan que el hombre es totalmente depravado, que cayó radicalmente de su estado de gracia ahí en el huerto del Edén. Y luego viene la elección incondicional, que Dios desde la eternidad, como leíamos al principio, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, en el segundo punto de estas doctrinas de la gracia, que es la elección incondicional, Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente para salvación a algunos de entre la masa de hombres pecadores. Hizo esto no porque previó que creerían el Evangelio cuando les fuera ofrecido. Recordemos que el Evangelio se ha ofrecido a todo el mundo y que solo algunos van a aceptar esta oferta del Evangelio, sino que Dios los escogió por su propio amor y el propósito de glorificarse en sí mismo en la salvación de aquellos a quienes escogió libre e incondicionalmente. El punto de vista opuesto es que la elección de Dios es condicional, que previó quienes creerían el Evangelio y que, sin lugar a duda, amados hermanos, y basándose en esta elección que harían algunos en el futuro, escogió a los mismos, a estos que eligieron a Cristo, para ser herederos de la vida eterna. Y eso es lo que no señala la Escritura, porque estaríamos pensando que si Dios eligió en el futuro a algunos, porque esto le iban a elegir, estamos hablando de un mérito humano en la salvación, y indudablemente que no hay ningún mérito en la salvación del hombre. Y el tercer punto de esta doctrina es la expiación limitada o elección particular, llamado por otras personas, por otros creyentes, por otros eruditos, donde Cristo, al sacrificarse en la cruz, cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna, y de hecho, asegurando así la salvación de aquellos por quienes Cristo murió.
Por lo tanto, su expiación se limita exclusivamente a estos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el punto entonces controversial, o el otro punto de vista, el punto de vista armeniano, es que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer posible que cada ser humano sea salvo, quitando todos los obstáculos que impiden que el hombre reciba la vida eterna si cree en Cristo. En el fondo es el punto distinto a la expiación limitada, se llama la expiación ilimitada. Es que decir que Cristo murió por toda la humanidad, y eso haría, ¿cierto?, un universalismo que en sin lugar a duda estamos la Escritura no lo vemos desarrollado, una elección ilimitada o una expiación ilimitada. El penúltimo punto de estas doctrinas de la gracia es llamado la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Bueno, la gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes murió Cristo. Y el propósito de elección de Dios y los beneficios de la obra salvadora de Cristo les será aplicada, por lo tanto, eficazmente por el Espíritu Santo, de modo que sean regenerados y crean en el Evangelio, de tal forma que Dios los atrae de manera irresistible. Hay muchos pasajes, Juan 6:44 es uno muy conocido, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto de controversia de esta gracia irresistible? Bueno, el punto de vista opuesto es que la gracia de Dios puede ser resistida por todos y que recibirla se basa no solo en la obra del Espíritu Santo, sino también en la colaboración, pongan mucha atención a esto, en la colaboración del hombre al recibir la gracia de Dios por fe. Es decir, Dios llama y el hombre puede resistir esta gracia, pero si no la resiste, Dios dice, esta es la posición contraria a la doctrina reformada, que es la posición arminiana. Dice que este hombre que es elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero este hombre tiene que aceptar esta gracia, por lo tanto colabora el hombre al recibir la gracia de Dios con fe. Es decir, hay un 99% de gracia y un 1% del hombre, y eso indudablemente que estaría mermando, ¿cierto?, la soberanía de Dios. Lo vamos a ir desarrollando de manera mucho más extensa en los próximos programas. Y finalmente está la preservación de los santos o la perseverancia de los santos, o lo que algunos llaman la seguridad, la garantía de la salvación. Y esta doctrina es a los que Dios ha escogido, por quienes murió Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, como decíamos anteriormente, serán preservados por el poder de Dios, perseverarán en la fe hasta el fin, y estos serán definitivamente salvos. Y el punto de vista distinto, el punto de vista arminiano, es que el hombre que realmente cree el Evangelio puede en algún o cualquier momento dejar de creer en Cristo, y por lo tanto, dice esta doctrina, ¿cierto?, arminiana, es que perderá la vida eterna y puede perecer eternamente. Así que, estimados hermanos, esto ha sido una introducción a las doctrinas que vamos a ir desarrollando en los próximos días. Así que deje sus comentarios, sus preguntas más abajo, y con mucho agrado vamos a estar compartiendo con ustedes, respondiendo a las preguntas que ustedes nos puedan realizar. Dios les bendiga, nos vemos en otra oportunidad y espero muy pronto ya subir un segundo video de esta serie de estudios que vamos a desarrollar. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.